¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí en la Feria del Libro de Tomares. Para mí es la primera vez y la verdad que estoy encantada y, por supuesto, encantada también de estar con María del Monte Vallés para presentar su segunda novela, esta que tenemos aquí, que se llama Todos mienten, editada por Triskel. Nos han dicho que tenemos 30-35 minutos, con lo cual vamos a correr un poquito. Me gustaría decir algunas pequeñas pinceladas sobre María del Monte, que es una autora sevillana que me contó en la primera ocasión que nos encontramos que ella había llegado a la escritura a través de la lectura. Obviamente creo que es muy complicado llegar de otro modo a escribir, y que ella había llegado a esa lectura gracias a su padre, que era un gran lector, y por cuyas lecturas ella se interesó. Pero al proceso creativo llegó como a los 25 años, cuando empezó a escribir relatos cortos, y de ahí empezó a coger un poco de confianza hasta que se adentró un poco en la narrativa, y en 2016 publica su primer trabajo, que se llama Perdiendo pie, también editado por Triskel. Pero hoy estamos aquí para hablar de lo que es su segunda novela, De Todos mienten, y me gustaría decirle un poquito el argumento, a ver lo que podemos encontrar en esta novela, y después paso a hacerte algunas preguntas, María, si no te parece mal. La novela está protagonizada por Alfredo Sierra. Yo lo considero como un pobre diablo de 63 años de edad. Está soltero, no se le conoce relación y hace más de 15 años que vive solo tras tener que ingresar a su madre nonagenaria en una residencia de ancianos. A ella la visita pertinentemente todos los viernes, haciendo el mismo ritual, porque es un personaje como muy metódico, muy cuadriculado. Está desempleado, perdió su trabajo, eso lo sabremos al principio de la novela, y después, más adelante, avanzada la lectura, conoceremos en los motivos por los que no tiene empleo, pero como no ha cotizado suficiente, no se puede jubilar y se encuentra en un aprieto. A su mucha edad, a sus pocos ahorros y a los muchos gastos que le ocasiona la estancia de su madre en la residencia, se siente desesperado sin saber qué hacer. Pero la suerte parece ponerse de su lado y, por casualidad, durante un trayecto en autobús, escucha una conversación entre dos jóvenes, una conversación en la que él le comenta a ella que le han ofrecido un trabajo pero que no le convence mucho. No voy a desvelar mucho más del argumento, solamente decirle que esa conversación tendrá un papel importante en la novela, porque este personaje se va a comportar de una manera un poquito rastrera y conseguirá ese trabajo que le puede salvar un poco la vida. Pero al conseguir ese trabajo se colocará esa máscara que encontramos en la cubierta del libro, la máscara del fabulador, del mentiroso, del embaucador, un antifaz con el que vivirá los próximos años y que lo convertirán en un mentiroso compulsivo, hasta un desenlace que yo no sabría definir si milagroso o lastimoso. En cualquier caso, habrá un giro final en la novela digno para mí de la mejor película clásica. En Todos mienten, la autora nos va a ofrecer la historia de un tipo extravagante e inaudito que nos hará disfrutar y zarandear levemente la cabeza hacia un lado y otro cuando le veamos hacer las barbaridades que hace. Al mismo tiempo vamos a comprobar hasta qué límites el hombre puede llegar cuando la mentira se convierte en una gran bola de nieve imposible de frenar. Y es que Alfredo tenía una vida tan apática, ha pasado siempre tan desapercibido, ha sido tan insignificante para el resto del mundo, que quiso por una vez en su vida ser centro de atención. Como él dice, transformar su anodino entorno en una fantasía atractiva. Lo malo es que se le fue la mano y se le fue bastante bien. Sí. María, muchas gracias por presentar Marisa. Tu novela. Yo lo primero que me gustaría preguntarte, esta es la primera pregunta que se le hace a un autor, es ¿cómo surge la idea de crear esta historia? Bueno, pues en realidad el personaje tiene similitud con alguna persona que yo conocía, pero bueno, tenía interés en hablar de la mentira, cómo nos hemos acostumbrado a que esté a nuestro lado, cómo convivimos con ella, cómo se lo permitimos todo y ese es, digamos, el hilo conductor del libro, incluso de esa
introducción que tú has hecho hay muchas mentiras que después nos las vamos descubriendo a lo largo del libro, pero me interesaba sobre todo ese vicio humano que es el mentir, es el no sincerarnos con los demás, muchas veces para nuestro propio beneficio, como puede ser el caso de Alfredo Sierra en su primera gran mentira, pero otras veces simplemente por el hábito de que no quiero o no me interesa o es más divertida que la verdad. Alfredo Sierra es el personaje protagonista. Cada lector, porque las lecturas son tan subjetivas que cada uno lo puede interpretar de una manera, pero en mi caso concreto fue un personaje que al principio me creó muchísima compasión. Ah, bien. Pero a medida que lo fui conociendo y que vi hasta dónde podía llegar, cambié un poquito radicalmente mi visión, porque sí que es verdad que es una persona que va a realizar una serie de cosas que muy cuestionables. Entonces, me gustaría saber cómo perfilas el personaje. Pues mira, esa era precisamente mi intención, crear un ser desvalido, un poco desvalido, ¿no? Porque en realidad Alfredo es un ser solitario. El otro día en una presentación, me encantaría que esta frase fuera mía, pero es del periodista de Lorenzo Díaz que me presentó, dijo que el mal de nuestra sociedad, del hombre de hoy en día, la verdadera tragedia no son las enfermedades degenerativas ni el cáncer, es la soledad. Y en realidad eso es lo que le pasa a Alfredo. Alfredo es un ser muy solitario y eso es lo que yo pretendía. Primero, que nos despertara compasión, nos despertara ternura, entendiésemos esa primera gran mentira y después ver cómo la mentira va empozoñando el alma de este hombre y la va ensuciando hasta llegar a extremos insospechados de él y de mucha gente más. Sí que me gusta mucho de los personajes que construye María, tanto en esta novela como en la anterior, como en Perdiendo Pie, que a ella le gusta profundizar en la psicología de los personajes que crea. Te interesan las reacciones y las relaciones humanas, algo que se percibe perfectamente en tus argumentos, construyendo personajes muy, muy humanos, que lo podemos encontrar pues, por la calle, porque son personajes que tienen sus virtudes, pero también tienen sus grandes defectos. Creo que todo esto, tú me comentaste en aquella ocasión en la que nos vimos, que eras una persona muy observadora, que te acostumbrabas a escuchar tu entorno y acabas de decir que quizás la idea del libro surge de alguien que conoces. ¿También te has basado en, que imagino entonces que te basas en la gente que te rodea para construir estos personajes y para analizarlos y dibujarlos psicológicamente? Bueno, no, todo es ficción, o sea, no hay nadie ahí en el libro. Lo que sí es verdad es que sí, que me gusta escuchar y me gusta crear los personajes y ponerlos en situaciones límite o no tan límite y ver cómo reaccionan. Y todo ese abanico de posibles reacciones sí que te das cuenta cuando escuchas a la gente, cuando estás en la cola del autobús. Bueno, a lo mejor soy un poquito como Alfredo Sierra, ¿no? Y voy picando aquí y allí de todo lo que escucho. Pero sí, es un poco un acto de observar y de escuchar. Y ya los personajes cogen lo que les apetece. No será el único personaje, Alfredo Sierra, también vamos a tener otra cohorte porque él comparte trabajo con otros compañeros. Personajes que también algunos son un tanto oscuros y que casi todos tienen algo que ocultar y que callar. Todos, Marisa, todos mienten en el libro. O sea, el único ejercicio que tiene que hacer el lector es dejarse llevar y encontrar esas mentiras, pero bueno, se le van a ir presentando. Y ahí está un poco la sorpresa, ¿no? El confiar en algunos personajes que después nos engañan también. ¿Y te ha costado trabajo, de entre los personajes secundarios, te ha costado trabajo crear alguno? Porque el jefe concretamente de Alfredo Sierra, sí, quizás es el que más aristas tiene. Sí, ese era un poquito más complejo porque empieza siendo una persona aparentemente muy sencilla, digamos, sin complicaciones, un viva la vida, vaya. Pero también va transformándose a lo largo del libro y bueno, llega a ser una persona que nos va a sorprender también por todo lo que oculta de su segunda vida. Sí.
Las novelas no solamente nos transmiten, nos cuentan una historia, sino que al mismo tiempo es un vehículo para llevar o conducir al lector a grandes reflexiones, a pensar en el ser humano o a enseñarnos cosas. Les voy a leer una pequeña cita, voy a coger el libro si no les importa, de la página 100, porque de entre todas las reflexiones que María nos ofrece a lo largo de esta historia, todas obviamente tienen que ver con la mentira, y a mí hay algunas frases que son para mí dignas de subrayar. Voy a señalar en la página 100, dice, es que esto es muy bueno. La mentira es una costumbre tan extendida que nadie se sustrae a ella. Miente quien en la carnicería exagera sus dolores simplemente para suscitar la compasión en el resto de los oyentes, obtener quizá la única silla libre o un adelanto en su turno. Miente la joven que zarandea a un niño supuestamente inquieto con objeto de que le cedan un asiento en el autobús. Mienten los feligreses que domingo tras domingo hacen el acto de contrición sabiendo que volverán a pecar de gula, de lujuria, de ira, de envidia, de soberbia, nada más atravesar las puertas del templo. Miente el personal sanitario, las auxiliares de guardería, las maestras, los misioneros, las cuidadoras en una residencia de ancianos. Nadie puede experimentar tal tipo de afecto hacia personas desconocidas. Eso sería bondad, y en este mundo escasea. La frase del texto tiene, deja al ser humano en una situación lo he dejado muy bajito, un sí. poquito. Entonces me gustaría que nos contaras todas estas reflexiones, porque no solamente habla de la mentira, habla también del silencio del cobarde, de la tendencia al fingimiento, de algo que a mí me encanta en los tiempos en los que vivimos, que es la falsedad en las redes sociales, que en Instagram, en Facebook, todo el mundo ofrece el lado más bonito, más colorido de nosotros mismos, incluso lo falseamos. Efectivamente. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de todas esas reflexiones a las que nos vas conduciendo a través de la historia. Bueno, es que una vez cogido el tema, o sea, como el protagonista del libro, este vicio, que es mentir, te das cuenta del abanico de posibilidades que hay para usarlos, y descubres en tu día a día pues un montón de detalles donde la verdad está ausente totalmente. Y bueno, el de las redes sociales es particularmente sangrante, porque estamos, además, en algún sitio se dice también, estamos dispuestos a creérnoslos todo. Del lenguaje político, del lenguaje de la comunicación, del lenguaje periodístico, o sea, lo que nos digan, tenemos muy pocos filtros. Entonces, es curioso, porque en una sociedad donde sabes que te están engañando por todas partes, sin embargo, estamos dispuestos a creérnoslo todo. Y en las redes sociales es ya una cosa alucinante, cómo hay que cribar, cómo hay que analizar. Es agotador encontrar la verdad en las líneas de un artículo o en el discurso político. Es muy difícil, hay que tener mucha sangre fría, dejar los sentimientos y las tendencias a un lado y cribar todo aquello que es paja y que es paja falsa. No lo sé, yo me he encontrado con más tipos de mentiras de los que pensaba cuando empecé a escribir, y bueno, ya lo descubriréis, como está en todas las páginas. Bueno, en todas, obviamente, y además que, claro, te das cuenta de que la mentira te rodea, ¿no? O sea, no solamente a nivel doméstico, como esto que solemos hacer de fingir en las redes sociales y de contar la vida tan fantástica que tenemos y tan maravillosa, que todos tenemos luces y sombras, sino también, pues, en el misma cita que he mencionado, a nivel sanitario. A mí eso me impresionó mucho. Sí, es que además las perdonamos y estamos de acuerdo con ella, la mentira piadosa esta tal. Bueno, cuando se le miente a un enfermo con la gravedad de su enfermedad, alguien te ha pedido al sanitario, que lo hacen con toda su buena voluntad, pero bueno, en muchos casos no se le pide. Nadie le ha pedido que mienta, quiere la verdad, el enfermo quiere la verdad. Y la familia a lo mejor la oculta, o no sé, estamos muy acostumbrados a estar ahí con las verdades a medias o con las mentiras a medias, vamos a decirlo mejor, que yo creo que no seríamos capaces de vivir sin ella ya. No, eso es una bola de nieve que va creciendo ya, como le pasa al propio Alfredo, pero créanme que la novela, cuando se lee, se disfruta muchísimo, porque además hay algunos pasajes que son divertidos, pues la novela tiene humor,
¿no? Sí, sí, algún lector me ha dicho que se lo ha pasado muy bien, algunos con Lo Miserable, además. Tú avisas de la hora, ¿no? Sí, todavía queda un poco. Con lo miserable que es y lo metódico y lo rutinario y cómo una persona tan, digamos, tan corta espiritualmente puede llegar a tanto, porque realmente va envalentonándose a lo largo del libro y va creciéndose en miseria y en poder, porque llega a tener un poder que no jamás hubiese sospechado que hubiese tenido. Me gusta mucho la estructura de la novela porque ella combina varias voces narrativas. Generalmente la historia está contada por un narrador omnisciente, este narrador que decía Posteguillo, que nos ofrece una visión global de la historia desde su atalaya, pero al mismo tiempo el lector se va encontrando con pequeños pasajes que están narrados en primera persona en la boca de los distintos personajes secundarios que van a rodear a Alfredo. Y a mí esa parte me desconcertó un poquito al principio, porque no sabía muy bien en qué circunstancias estaban hablándome estos personajes en primera persona y por qué lo hacían. Lo vamos a descubrir a lo largo de la novela, pero me gustaría que me explicaras por qué se te ocurre hacer esta estructura en la que se intercala pues ese narrador en tercera persona omnisciente que nos va contando el devenir de la vida de Alfredo y todo lo que va haciendo, con esas supuestas declaraciones sobre Alfredo en boca de esos personajes secundarios. Pues mira, Marisa, fue un ejercicio. O sea, tenía la historia planteada del todo y esto simplemente podía haber metido los personajes dándoles voz en cualquier diálogo de los que hay a lo largo del libro. Pero bueno, yo creo que la literatura tiene muchas herramientas que aprovechamos poco y probé, digo, a ver qué tal queda así. Es verdad que al principio a lo mejor te corta, ¿no?, el hilo, pero bueno, yo creo que al final estamos casi deseando encontrarnos con esos personajes que nos van adelantando algo que va a suceder y nos crea un poquito ahí de tensión. Unos retroceden, otros atrasan. Yo creo que al final le ha dado agilidad al escrito y resulta más entretenido. Es entretenido porque además no solamente nos va a permitir ver la visión de ese narrador en tercera persona sobre Alfredo, sino que esas voces a su vez nos van a dar diferentes perspectivas del mismo personaje, con lo cual el lector se hace una idea bastante real de cómo es Alfredo realmente. Sí, sí, cada uno da su opinión o plantea su encuentro con Alfredo, pero claro, no deja de ser también una opinión, con lo cual no es objetiva. Está bien, nos va adelantando cosas de Alfredo que nos pueden sorprender o nos pueden engañar. Les quiero decir que pueden ustedes interrumpir en cualquier momento, sí. Y si se les ocurre hacer alguna pregunta, pues aquí María seguramente está encantada de responderla. Quiero hablar también sobre el escenario de la novela. Ya me pasó con Perdiendo Pie. Ella nunca nos da la clave de en qué lugar se está transcurriendo la historia, pero los que vivimos aquí, los que vivimos en Sevilla o los alrededores, es muy fácil descubrir en qué ciudad transcurren los hechos. En Perdiendo Pie ocurre porque hay una descripción del cementerio y es bastante obvia. Aquí en Todos Mienten, la historia no sabemos que transcurre en Sevilla, pero intuimos que sí transcurre en Sevilla. Sí, utilizo Sevilla porque necesito un mapa donde desplazarme, y entonces el que conocemos. Pero a veces el mapa no se ajusta a lo que yo necesito. Entonces, si tengo que falsear alguna escena, pues omito decir la ciudad y es mi ciudad imaginaria que tiene una base, pero no tiene por qué ser la que todos conocemos, claro. Así utilizo el mapa como quiero. Claro, no, porque es verdad que cuando colocas la historia en una ciudad concreta ya te tienes que ajustar a unos parámetros. A las calles, a los tiempos, que son muy importantes. También cómo se desplaza un personaje, muchas veces no se piensa, pero si estás poniendo aquí un personaje y dentro de 2 renglones en otro lado, o sea, entonces utilizo el mapa como quiero. Aquí de todas formas también es evidente porque hago una descripción de la feria. Cierto. Sí, la feria, que por cierto también me llamó la atención porque hablas de la feria con toda la razón del mundo, porque en algunos casos es así, como ese gran escenario de la mentira.
Sí. donde hay mucho rollo, mucho cuento en la feria. Sí, hay mucho fingimiento, ¿no? A mí me gusta la feria, Y a mí, que a muchas mí. veces me han dicho, es que no te gusta la feria. Sí, sí, me encanta, me encanta. Pero bueno, no deja de ser lo que es. Es una ciudad inventada para una semana, con sus luces y su música y su felicidad, muchas veces forzada, porque, bueno, es así, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene también, ¿no? Que podamos olvidarnos de las terribles verdades de cada día, Sí, en la algún verdad que sitio. sí. María, no sé si quisieras tú recargar algo más sobre la novela que a mí se me haya escapado. No lo has hecho muy bien. Pues no sé si alguien Lo ha quiere hecho fenomenal. preguntar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo todavía algunas preguntas en la manga guardada, pero me gustaría que alguien... ¿Sí? ¿Les damos el...? Yo creo que sí. Ay, No sé si está activado. Yo creo que ya ha contestado mi pregunta. Sí. Estaba encendido. Está encendido, ¿no? Ahora, ¿Está? sí. ¿Está? Bien. Que no se tome muy en serio porque creo que últimamente ya ha contestado la pregunta, pero yo quería saber en qué miente usted al escribir la novela. Buena pregunta esa, se me ha escapado a mí, ¿eh? Pues muy difícil. Bueno, en algún momento del libro creo recordar que digo algo así como ¿qué es si no la literatura sino mentira? ¿No? Algo así hay en algún momento. Porque en realidad estoy fabulando. Estamos menos un libro de novela histórica como El señor Posteguillo, tal, que se remite a la historia. El resto, pues no es más que una ficción. Entonces, es verdad que se van cogiendo cosas de la vida. Un libro de fantasía sería más inventado todavía, pero no deja de ser un cúmulo de ficciones o de falsedades. O sea, que todo el libro es mentira. Es así. Todo el libro es mentira. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Bueno, yo sé, nos queda nada, porque creo que tenemos que terminar a las 12:30, si no me equivoco. Yo sé que a los autores os cuesta un poquito de trabajo, no os gusta mucho, bueno, no sé tú si en tu caso, pero con algún otro autor sí me he encontrado con eso, cuando estás en promoción con una novela, preguntarle ya por la siguiente. Pero es que los lectores somos así de ansiosos. No sé si estás trabajando algo en algo nuevo. Sí, siempre estoy trabajando en algo. La verdad es que siempre tengo algo ahí. Ay, no nos puedes adelantar nada. Sí, bueno, yo intento probar cosas nuevas siempre. Si no es del tema, que aquí, pues bueno, estos dos son temas humanos, por lo menos la forma, ¿no? O el escenario. Aquí he cambiado un poco la forma y quiero probar algo. Estoy con un tema también es muy humano. Que es, he vuelto a hacer un experimento, he colocado una familia en una situación muy límite. A mí siempre, todos los días pienso, cuando veo las noticias, cómo hay países que han tenido una trayectoria o que viven como nosotros hoy día, van a trabajar, los niños van al colegio y de pronto surge una guerra civil, surge una catástrofe ambiental y tu vida se para. Entonces mi familia está en ese punto de que se ha parado. Vamos a imaginar Siria, ¿no? O imaginar Afganistán hace unos años, o cualquiera de estos países, o un país, una ciudad africana, por ejemplo, que con un ciclón o alguna cosa de esta. ¿Cómo se rehace, cómo se enfrenta o cómo huye de esa situación? Es más difícil todavía, estoy ahí trabajando mucho. Eso suena... Estoy trabajando mucho, suena sí, fuerte. sí. Bueno, pues yo no me queda más nada que añadir porque tampoco quiero robarle tiempo a las personas que vienen después. Sí les voy a decir dos cosas. Una, que las novelas de María del Monte merecen mucho la pena, así que les voy a animar a que se acerquen a su prosa, a su narrativa, y que Gracias. conozcan a sus personajes, que son bastante peculiares, y esas dos historias, tanto en Perdiendo Pie, que esta es buena, me gustó también muchísimo esta, Todos mienten, las dos son bastante buenas, así que les voy a animar a que la lean. Y para cerrar este acto vuelvo a retomar el libro de nuevo y les voy a leer una cita. La verdad que podía haber elegido bastantes más, pero porque en todas las páginas hay algo que señalar. Pero he elegido esta porque quizás como cierre me parece que es la más certera. Dice así:
Se dio cuenta entonces, está hablando de Alfredo, de que la mentira era una gran herramienta, útil, fácil y barata, y que con ella era capaz de cambiar la mísera historia de un individuo como él en un abrir y cerrar de ojos. Les voy a dar las gracias, muchas gracias a todos. Sí. María va a estar firmando, si no me equivoco, en la caseta de la librería Prisma. Les invito de verdad que vayan a hablar con ella, que le comenten, que le hagan preguntas y que por favor lean sus novelas, que merecen mucho la pena. ¿Quieres añadir algo más? Sí, yo quería agradecer con los nervios del principio, quería agradeceros a todos haberme acompañado hoy, al Ayuntamiento de Tomares, que nos ha permitido hoy un día tan señalado como es el sábado, especialmente a Carmen, que debe estar por aquí, y a ti, porque es complicadísimo coger a Marisa. Marisa, un placer estar aquí. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias.